Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es José Jaime Cali de la Osa, estudiante del programa Licenciatura en Filosofía perteneciente a la Escuela de las Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión, en esta fase 5, eh, explicaré el concepto de racionalismo de René Descartes, de Spinoza y de Leibniz. Bien, trabajaremos en primer lugar el concepto, posteriormente las características clave, los exponentes o pensadores relevantes y por último la influencia del racionalismo en la época de la modernidad. Bien, ¿qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que enfatiza que la única forma existente para adquirir el conocimiento es a través de la razón, lo que quiere decir que es el único camino para llegar a la verdad absoluta. Según Manso 2016, el racionalismo es el sistema que, sujetándose exclusivamente a las deducciones abstractas, aleja de sí todos los elementos tomados de los sentidos. Página 24. Bien, el racionalismo, si bien su fundador es el padre de la filosofía moderna y el padre pues, del racionalismo, que es René Descartes, eh, el racionalismo surge a raíz del dualismo mente-cuerpo que pregonaba René Descartes, o el dualismo cartesiano. Precisamente en una de sus obras célebres, que es Meditaciones Metafísicas, Descartes va a situar o va a separar en dos órbitas lo, la, la indeterminación de los seres y la determinación, es decir, lo inmaterial y lo material. Pero Descartes le va a otorgar un valor más relevante a lo inmaterial sobre lo material, por lo cual va a surgir el racionalismo a raíz pues de esa concepción, porque Descartes siempre situaba a la razón como la única fuente para llegar al conocimiento. Las características clave del racionalismo son las siguientes. Nace del rechazo a la filosofía medieval, es decir, ya no se centra en explicar la existencia de Dios, sino que busca entender cómo el hombre desarrolla sus capacidades y adquiere el conocimiento. Pues precisamente antes de la filosofía moderna entra un proceso de cambios, de rupturas, de transformaciones que se va a llamar el Renacimiento, que es el puente entre finales de la filosofía medieval e inicios de la filosofía moderna. Todo ese conjunto de transformaciones van a ser necesarias para que surgieran, eh, pues digamos que se diera a luz la filosofía moderna, pues hubo muchos cambios a nivel religioso, científico, artístico, literario, que va a influir directamente en un cambio de concepción, de una concepción teocéntrica a una concepción antropocéntrica, que más adelante va a ser de la teología a la antropología. Otra característica fundamental es que se opone al empirismo, precisamente porque el racionalismo considera de que los órganos de los sentidos distorsionan la realidad, porque muchas veces o la mayoría de las veces tienden a engañarnos. Esa es la premisa por la cual el racionalismo contradice el empirismo. También considera que las ideas innatas son independientes de la experiencia. En el racionalismo, y precisamente Descartes defiende mucho el hecho de que las ideas innatas nacen con el hombre y por lo tanto no pueden ser, digamos, explicados desde la órbita de la experiencia o desde la órbita sensorial. Eh, Esto tiene mucho auge si de pronto uno se pone a analizar también la perspectiva de Juan Jacobo Rousseau, que es un filósofo ilustrado que va a decir más adelante de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Él se va de pronto a un lado mucho más profundo porque empieza a ver toda la capacidad innata como algo que también influye en lo moral. Otro aspecto clave de la, de la filosofía moderna, sin lugar a dudas, es el hecho de que establece las verdades como universales. Y Descartes también defiende mucho eso de que toda verdad tenía que ser demostrable a la luz
o sea, con el fin de que sea universal. Por eso es que establece su duda metódica como procedimiento para llegar a ello. Los principales exponentes del racionalismo son los siguientes. René Descartes, que es el padre del racionalismo, para él todo conocimiento proviene de la razón. Descartes propone con su discurso del método llegar a las verdades, a la verdad universal. Junto con el discurso del método, pues otra obra que es muy fundamental es las meditaciones metafísicas. En las meditaciones metafísicas, René Descartes va a decir en palabras muy puntuales de una manera sublime, pero a la vez contundente, lo siguiente. No admito ahora que no sea necesariamente verdadero, pues hablando con precisión no soy más que una cosa que piensa, es decir, un entendimiento, una razón o un espíritu. Eso lo establece muy puntual René Descartes en sus meditaciones metafísicas y que va muy ligado a otra de sus frases célebres que es el pienso luego existo, donde Descartes le atribuye existencia al hombre desde su dimensión indeterminada, es decir, desde lo inmaterial. Por eso se considera el padre del racionalismo. Otro autor fundamental es Baruch Spinoza. Considera que solo se puede adquirir una comprensión de la naturaleza por medio de la razón. Su filosofía perdón, se centra en explicar que solo existe una sustancia que es Dios o la naturaleza. Bueno, Baruch Spinoza, siguiendo las concepciones de René Descartes, él le va a otorgar algo que, digamos, que va a ser muy particular de la filosofía de Spinoza y es el hecho de que Spinoza hablaba de un poder universal, ¿sí? Entonces, todos los procedimientos que se podían ver a la luz de la razón, en el fondo, o sea, en esencia, estaban regidos bajo un poder universal que es, entre otras cosas, la sustancia primera, como lo dice él y pues, como lo defendía también Aristóteles sobre la teoría del motor inmóvil. Eso lo retoma muy bien, lo va a retomar contundentemente Spinoza. Otro autor es Leibniz, que sostiene que el universo está compuesto por mónadas, que son aquellas sustancias individuales, simples, indivisibles, que solo pueden existir a través de la creación, Dios. Esta perspectiva de Leibniz se asemeja mucho a la Spinoza, pero Leibniz le va a otorgar, digamos, algo más profundo, y es que Leibniz ya no va a hablar, digamos, de un orden, perdón, de un poder universal, sino del ordum naturalis, que es el orden natural. Entonces, miremos que Spinoza, que es el último de los representantes del racionalismo, le otorga un sentido un poco más científico, porque él habla de un orden natural, o sea, no entra tanto al terreno de lo metafísico, sino desde un punto de vista más científico. ¿Cómo influye el racionalismo en la época de la modernidad? La modernidad fue un periodo que se centró en comprender cómo el hombre llega al conocimiento. Teniendo en cuenta esto, el racionalismo juega un papel fundamental en la época de la modernidad, ya que esta corriente filosófica, al emplear el método de deducción y basándose en la razón como único medio para alcanzar la verdad, ha logrado que desde la ciencia se descubran nuevos conocimientos universales como las leyes universales, por ejemplo la ley del movimiento y la ley de gravitación. Pues precisamente aquí también cabe resaltar eh, los avances en la geometría analítica de René Descartes, y pues no podemos olvidar que él es el fundador de el plano cartesiano y muchos avances que se dieron en la ciencia moderna a raíz del método deductivo de René Descartes y pues del método deductivo que queda plasmado en la razón, en el racionalismo. Algo que es muy particular pues hablando ya un poco de René Descartes, él era un matemático que se basaba mucho en la demostración, pero si uno se pone a analizar detalladamente la filosofía de él, se da cuenta de que él hace una pausa y vuelve al principio, es decir,
sus estudios se volvieron extremadamente rigurosos en el plano de la ontología y de la metafísica. Es algo que es muy particular porque muchos científicos o matemáticos se basan exclusivamente en lo que es la demostración, pero René Descartes hizo todo a la inversa. O sea, después de llegar a todos esos avances de la ciencia, pues su plano cartesiano y la geometría analítica con sus meditaciones metafísicas, que tiene bien puestos nombres, va a otra vez a que todas sus reflexiones van a estar ligados muy profundo a la metafísica y a la ontología. El racionalismo va a influir también en la época posterior de esta doctrina, de esta corriente, porque luego va a surgir el empirismo de John Locke y de David Hume, y ese empirismo va a rechazar contundentemente la perspectiva de la razón en la construcción del conocimiento. Pues al final de cuentas el empirismo llega al punto extremo de caer en un escepticismo, en un empirismo escepticista. La relevancia del racionalismo o sea, después de la época del empirismo es que va a surgir una nueva corriente que se va a llamar el idealismo, ¿sí? Con representantes como Immanuel Kant, Friedrich Hegel, va a tener Martin Heidegger y pues todos esos máximos representantes del idealismo trascendental y de las ciencias del espíritu, o como también se llama los idealistas alemanes. Ellos van a retomar en gran medida la perspectiva racionalista con, digamos, con mayor fervor, aunque ellos también defienden el empirismo porque ellos entran como especie de jueces o conciliadores entre ambos extremos teóricos, porque ellos consideran que tanto la razón como la experiencia son esenciales en la construcción del conocimiento o en el proceso genealógico, pero resulta de que ellos van a tomar, digamos, con un valor más especial la razón por el hecho de que ellos vayan a considerar que la realidad es una manifestación del espíritu. Entonces eso tiene muchas bases racionalistas más que empiristas, y que toda la realidad tiene que ser, toda la realidad para que pueda considerarse como verdadera, tiene que partir de la percepción. Eh, Obviamente toman el racionalismo. Entonces eso es uno de los grandes auges que el racionalismo va a dejar posteriormente en la época de la modernidad, y pues también no se puede olvidar la época contemporánea en cuanto, por ejemplo, los temas que se han tratado sobre la inteligencia artificial, que todavía hace eco el nombre de René Descartes para tratar interrogantes como, por ejemplo, qué criterio tendría una máquina para afirmar que está pensando. O sea, el mundo de los fenómenos de la conciencia es algo que, a pesar de su complejidad, creo que le compete al hombre, al plano antropológico. Yo creo que René Descartes, al final de cuentas, quería demostrar que desde una dimensión antropológica se podía considerar al ser humano desde otra forma. Bueno, este ha sido toda mi presentación. Espero encontrarme nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la atención prestada y les deseo éxitos a todos.